Omar Martínez, profesor Omar Martínez y diputado provincial. Gracias por estar en Café y Vida, haberte molestado hasta Tacural. No, bueno, muchas gracias Marcelo, y sí, es lo que decís vos, es cierto, es el modo de vida que elegí, la docencia, profesor de educación física, y bueno, todos estos cambios que suceden en la vida, hoy me colocaron en la legislatura provincial como diputado. Contame un poquito, Omar, ¿cómo ves la educación? Bueno, yo creo que haciendo un reconto de años atrás, yo creo que la educación tiene distintos cambios de paradigma. Hoy te exige otra movilidad, otra temática, porque nuestra sociedad cambió. No es que Marcelo y Omar cuando íbamos a la escuela primaria había menos problemas o más, pero teníamos familias realizadas formalmente. Hoy la familia está muy desmembrada, los chicos están mucho en la calle, los papás y las mamás tienen que trabajar más, entonces tienen menos atención, y todo eso recae en el docente y en la escuela en sí. Yo creo que hay cosas que hemos mejorado, trabajar mucho en lo que es la educación sexual integrada, tenemos que trabajar mucho y empezar a concientizar en lo mal, que no hay nada bueno en lo que es la droga, cualquier tipo de droga. Yo creo que hoy, a partir de el chico de jardín, ya tenemos que trabajar en ese tema. Es otra de las cosas que tenemos que plantearnos como educación. Y después también estamos en un panorama que es complicado, porque sirvió la jornada ampliada para tratar de que esos chicos que no se quedaban a comer porque no quedaban en el comedor, o a la tarde no tenían nada que hacer, los sostengan en la escuela, pero todo lleva un conjunto de herramientas que hay que hilvanarlas. Yo creo que siempre, a veces, los padres, ¿qué hacemos? Es más fácil echarle la culpa a la escuela o a los docentes, pero contemos que los chicos en la escuela pueden estar 4, 5, 6 horas. Las otras 18 horas dependen de nosotros. Sí, vos sabés que yo me encontré con un problema en el 2016, di clase de turno completo, 8 horas cátedra por día de matemática, física y físico-química. Me encontré con un problema muy grande. El 70% del curso se llevaba la materia en agosto. Entonces fue un desafío contener a 17 de los 23 o 24. Y cuando me empecé a interiorizar en el tema, es la dejadez de la familia con respecto a los chicos. Vos planteaste el tema de los padres que trabajan. Por ahí vos podés justificar ese tema. Pero el que tiene una posición económica un poco más elevada, por ahí es más fácil comprarle la Play o comprarle el celular último modelo para que el chico esté encerrado en su habitación y no darle bolilla.
No es como la época nuestra que, bueno, volaba la chancleta, ¿no? Te olvidabas, traías una mala nota y volaba la chancleta de la vieja allí al toque, ¿viste? Así es. Sócrates decía, ya hace varios miles de años, que la ciencia política era la más engrandecedora de todas las ciencias porque tenía el deber de marcarle el futuro a la sociedad. Te toca, bueno, elegiste ser político ahora y supongo que para generar una impronta de positivismo y cosas nuevas. ¿Cómo se puede eh, trabajar en política cuando las cabezas, o sea, asumen el poder por demagogia, digámosle así? No, yo creo que, a ver, en cada espacio en lo político tendrá sus formas de manejarse dentro de cada ámbito. Nosotros particularmente, pero no solamente por el espacio que yo represento partidariamente, sino que cada uno de nosotros le da la impronta. Podés tener legisladores o funcionarios que tienen una impronta más de oficina y menos de territorio. Nosotros creemos que la oficina sirve poco, el territorio es lo que nos marca vivenciar qué es lo que está pasando, y si no te chocas con la cara del vecino, de las instituciones o de los gobiernos locales, yo puedo atenderlo en Rafaela, en Santa Fe, en la oficina, puedo escucharlo por teléfono, puedo solucionar, sí, puedo solucionar algún trámite o gestión, pero no me empapo de la realidad, no la veo, o creo que puede ser así y voy al lugar y no me estaban contando exactamente, porque no se puede hacer por teléfono todo un trabajo, decir cómo está la situación. Así que la impronta en general de lo que yo aprendí y hago, que no lo aprendí de la política, ¿eh? Mi vida siempre fue así. O sea, en el tema docente yo siempre le dediqué muchas horas, mucho trabajo, mucho empeño, y eso lo trasladé hace casi 11 años al ámbito político. Eso no quiere decir que sea el mejor de los políticos, el mejor legislador, el mejor funcionario, sino que trato de ser preciso, certero, hacer la gestión que se tiene que hacer y ir de frente. No, no tuve ningún problema en estos 5 años. No te hablo atrás cuando estuve presidente comunal de Humberto, pero también lo podría decir, de algo o instituciones o personas que se han enojado conmigo porque yo no cumplí en algo que me había comprometido. Si yo puedo gestionar lo que lo hago todo, lo gestiono, pero también cuando tengo un no, yo lo transmito, porque si no la persona, la institución o el gobierno local va a estar esperando el tema de cómo me manejo, no solamente políticamente, sino qué tipo de persona soy, si tengo una palabra que se puede confiar o no. Y no es de camino a tener otro cargo político, de camino que vos tenés que terminar, a vos te eligió el ciudadano, hombre y mujeres de Santa Fe, y bueno, vos tenés que cumplir que te eligieron para algo, o sea, porque nosotros somos remunerados por los santafesinos y santafesinas, fuimos elegidos y creo que tenemos que cumplir. No podemos lograr todo y decirle que sí a todo el mundo, porque eso no sería una fantasía. Magia es imposible hacer, pero hay que ser concretos. Omar, ¿cómo se cierra esta brecha hereditaria de estos gobiernos, de estos sucesivos gobiernos peronistas que han generado lo que generaron hace 60 años atrás, ¿no? No, yo creo que la brecha se genera, Marce, con el trabajo que vos haces diario. El vecino común que no mastica política, no le interesa, consume algún noticiero, algún diario, las redes sociales, muy poquito, pero le gusta más desenchufarse y no leer lo político, ese te ve cuando vos trabajás y te ve que vos participás en las reuniones, en las localidades,
atendés, o sea, gestionás. La única forma de reivindicar al sistema político es ese. Yo siempre soy muy concreto, o sea, jamás diría toda la política es corrupta, porque es algo incorrecto. Totalmente. Totalmente. No puedo decir todo el sistema de salud hay corrupción, toda la policía es corrupta, porque estoy hablando de la institución. Seguro, seguro. Lo que pasa es que se han mancillado como estrategia política esta esencia política y de muchas instituciones. Entonces, cuando vos perdés la credibilidad, y en un momento se empezó con la falta de respeto, más allá de que sea quien esté de presidente, pero la investidura se debe de respetar. Y empezó hace ya varios años, varias décadas, en programas de televisiones con mucho rating, este tema de la pérdida de respeto por la investidura política. Y los chicos que vos venías nombrando hoy, que tenemos que empezar a educar desde el jardín infante, desde la escuela primaria y la escuela secundaria, llegan a una educación donde el respeto se perdió y que es lo fundamental, como pilar fundamental. Me ha pasado a mí en tener mi hijo en la escuela secundaria donde algunos profesores trataban de yegua a Cristina. Entonces, me parece una cuestión aberrante en esta cuestión, porque esa falta de respeto, ese alumno necesita aprender del respeto por sobre todas las cosas, sobre todo a una investidura presidencial. Es lo mismo que te acuestes a dormir cuando están tocando el himno nacional, ¿no? Aparte, viste que comenzó eso, que yo estoy en el mismo lugar que vos. Me parece que vos podés disentir con cualquier espacio político, con cualquier gobierno. Ya el programa tan conocido de Marcelo Tinelli me pareció totalmente detestable, que en un país como el nuestro, que yo entiendo que en el caso de ustedes tienen que tener toda la libertad de prensa, de expresión, pero hay que respetar, o sea, no podés con un presidente de la nación, cualquier tipo de funcionario, reemplazarlo en un sketch cómico, en lo que me parece totalmente de mal gusto. Yo creo que hay una cuestión, esencial en esta historia. Sabemos que tuvimos una clase dirigencial política espantosa. Peronistas, bueno, de todo, sindicalistas, hemos tenido una clase dirigencial política muy, pero muy corrupta. Ahora, hay que hacer esfuerzos para rescatar a los políticos potables, para que puedan tomar caminos y llevar adelante las cuestiones. Una de las verdaderas, del verdadero cimiento del corrupto y del inoperante del medio crece justamente la soberbia, que enseguida estás al horno y no podés hablar más, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la política joven? ¿Cómo ves a los jóvenes que se están insertando en la política? No, muy positivo. Yo creo que tenemos que apuntar. Nosotros siempre tenemos una frase dentro del partido que los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y creo que a eso tenemos que apuntar. Siempre sucedió o no que institucionalmente, instituciones intermedias, pero también en los ámbitos políticos, es como que los de muchos años hacían como una pequeña barrera para que los jóvenes no ingresaran. Pero también yo descubrí cuando ingresé al sistema político que nosotros no nos involucrábamos o le teníamos miedo al ámbito político. Hoy yo creo que eso ya cambió. Yo siempre cuando charlo con los jóvenes o vas por las escuelas secundarias o facultades o grupos de jóvenes, siempre trato de incentivar que no tengan miedos, que participen, y el que no quiere dar un salto en una organización política, que lo haga en una institución intermedia, la que le guste, de salud, de educación, de cultura, una vecinal, una organización social, una agrupación gaucha, lo que se les ocurra,
pero se necesitan que los jóvenes, hombres y mujeres, participen. Es la única, yo creo que está cambiando un poquito eso, pero también estamos teniendo como una carga de edad que está entre los 15 y los 20, 21 años, en esa terminación del secundario en cuarto y quinto, y en ese comienzo de trabajo o de estudio que nos cuesta que se involucren, pero nos cuesta porque es algo sensato de ellos. Tienen metas y objetivos que son estudiar o recibirse, conseguir trabajo rápidamente porque lo necesitan, y siempre piensan que lo institucional o ingresar a algún espacio político te puede quitar tiempo, y el espacio político que te puede quitar lugar en lo laboral. Hay miedos de eso, Marce. Sí, totalmente. Si yo represento al Partido Socialista, que es el que yo estoy, y digo, bueno, no, mira, yo estoy buscando laburo, si yo estoy en un partido, si me buscan, alguno va a decir, no, como milita allá, yo no quiero ningún tema político. Entonces también está esa traba, que no tendría que suceder. Yo cuando ingresé al espacio político, que no me afilié cuando ingresé, sino a los 6 años, nadie me obligó, que eso también hay que tener, ningún partido te obliga. No. Vos participás, nadie te pone la ficha de afiliación. Entonces, vos participás y después, con el tiempo, para tu pregunta concreta, están cambiando los chicos y las chicas, están participando mucho más, para que hacerle un pedido a los grandes. Seguro. Demos lugar. Demos lugar y aparte cambiemos el discurso. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy el país, hoy no, bueno, el año que viene va a ser un año picante. Electoral. Electoralmente hablando. Ya es picante económicamente hablando. El año que viene va a ser Ahora, lo chateaba la vez pasada, después de las elecciones, le chateaba con Lifchip y le planteaba, después de mover tanto en la provincia, de generar tantas cosas, a qué le atribuía la derrota, ¿no? Y me dice, tenemos que estar más al lado de la gente. ¿Cómo ves esto, Omar, de cambiemos para no cambiar? Mirá, Porque la estrategia de sí. cambiemos realmente, o sea, esta mentira, todo esto, porque yo estoy de acuerdo, o sea, que teníamos un país dirigido por ladrones, por un montón de cuestiones. Ahora, y era necesario tomar medidas. Yo lo comparto al 100%. Ahora, tener un país paralizado, un país productivo, que tendría que ser, y vos sabés porque lo recorres permanentemente, o sea, tenemos el campo parado, tenemos las industrias paradas, se están yendo los negocios de vuelta para afuera. Cerró empresas grandes, han cerrado en cabeceras de provincias, Sí. entonces vos decís, ¿dónde estamos? Por eso te digo, ¿cambiar para qué? ¿Para cambiar qué cosa? No, yo creo que como primer respuesta, nosotros, tanto nosotros como el Frente Progresista y el justicialismo, fuimos claros perdedores en la elección de medio término del 2015, donde en 2 años se habían hecho un montón de obras y habíamos tenido el recurso de esa detracción del 15%, que por el fallo de la Corte logramos que se estabilice, no que se pague la deuda todavía, porque no se efectivizó. Eso nos dio ese hándicap. Pero yo creo que el gobierno del PRO, que lidera el presidente Macri con esta coalición de algo de ARI, de algo de radicalismo, todos en general, los argentinos, querían que haya un cambio, no querían el kirchnerismo, se volcaron por el macrismo, digamos. Pero sí, hoy a casi 30 meses la economía no avanza, que todos somos conscientes que lleva un tiempo porque había distintos problemas que tener en cuenta, pero yo creo que es mucho el tiempo, el tema de los grandes aumentos de gas, de combustibles, de lo que compramos nosotros como la energía eléctrica. Bueno, todo eso, si hubiera sido un poquito más gradual, no nos hubiera paralizado
tantos puestos de trabajo. Nosotros en Santa Fe, en la Cámara de Diputados, todas las semanas recibimos un proyecto o a trabajadores de 1, 2 o 3 empresas con periodo preventivo de crisis, o sea que está pronto a la suspensión de trabajadores, a el achique o hasta el cierre de algunas pequeñas o medianas industrias. O sea que el pedido nuestro es ese. Las medidas, más de todo de la quita de subsidios, todos estamos de acuerdo, que no podía seguir con ese formato. Siempre se le pidió desde Santa Fe que podría ser gradual. Bueno, no sucedió así. En esta querer achicar este déficit fiscal, donde todos los gobernadores menos San Luis apoyan al gobierno nacional con esta firma del pacto fiscal, que no es que te da ventajas, no, te da ventajas y también te restringe en ingreso de personal, en achique de presupuesto, bueno, en distintos temas también. Pero bueno, todo se trata de un pedido del gobierno nacional para ayudar a nuestro país, donde el 90 y pico % de los gobernadores se ayornan a la firma de este pacto fiscal. Pero igualmente lo que vos decís, sector agropecuario, seguimos de años y años de no tener una política de Estado concreta, no podemos tener en la lechería se está trabajando, pero seguimos patinando. Santa Fe lo hace con su consignataria láctea, con el gobierno y el Ministerio de Producción apoyando un precio de referencia, un contrato, ese contrato de transacción tampoco para que el productor lechero sepa lo que va a cobrar, la industria lo que va a pagar, cuándo y hasta dónde va el supermercado grande o los grandes supermercadistas. Decir, bueno, 6 pesos la leche y la vendemos a 24, ¿está bien? Y no sé, creo que hay un poco de diferencia de lo que cobrás vos como productor lechero. Sí, yo te lo mencionaba antes de arrancar, o sea, lo que me preocupaba de haber vuelto del extranjero hace unos días y ver que los productos allá, productos made in Argentina, fabricados en Argentina, cuestan el 250% menos que acá. Entonces, volví indignado, porque digo, tenemos una clase, tenemos un pueblo que es un pueblo que siempre apostó al crecimiento y tuvimos, yo me acuerdo de Argentina y bueno, tuve amigos muy grosos que pertenecieron, yo le decía, a la resistencia intelectual. Ex Ditela, como por ejemplo Pérez Celis, bueno, tipos muy grosos que han marcado un camino intelectual. Y a esa gente vos le podías pedir lo que sea, que iban a apostar para el país. De hecho, le pongo el ejemplo de Pérez Celis, como podría poner el ejemplo de Edgardo Filió y de mucha gente que ha tenido oportunidades de irse del país, pues siempre estuvieron viniendo. Pérez Celis tenía un atelier en Francia y otro en Miami y venía siempre a pasarlo. Es más, murió en Córdoba. Yo estuve, lamentablemente, nos hicimos muy amigos con el viejo. Y el maestro, le decía la secretaria. Y esa gente siempre estuvo en el país y hubiese dado cualquier cosa para que este país se levante. Ahora, ese camino paralelo, o el discamino, digámosle así, esa bifurcación que hay, porque vos tenés una cuestión intelectual que se fue al carajo. Y tenés una cuestión productiva que no produce. Entonces, ¿de qué estamos viviendo? No, y aparte tenés un camino que es el que ha pactado o ha elegido el gobierno nacional en todo el achique del CONICET, como ustedes lo saben, y todo el trabajo de que hace, por ejemplo, 2 lugares que para nosotros son esenciales en la producción para capacitarnos, que son INTA e INTI, donde sus presupuestos se han achicado muchísimo, sus grupos también. Se está armando una nueva estrategia de trabajo con lo que las herramientas que van a contar a partir de la presentación de los programas, porque hemos visitado los 2 lugares, todo lo que es ciencia y tecnología, donde nosotros hacemos punta, porque tenemos un ministerio creado antes que el de la Nación,
con innovación y cultura creado antes que el de Nación, con un Ministerio de Trabajo creado mucho antes, cuando la Nación tenía Secretaría de Trabajo. Bueno, tratamos de marcar puntas, pero vemos que el gobierno nacional, pero ya te digo, no hablamos de los partidos políticos, sino que creemos que se va mucho, se extiende el tiempo y no están las medidas concretas como para ayudar a los sectores que lo necesitan. Y nosotros en Santa Fe, Marcelo, estamos limitados. Primero, no tenemos un organismo crediticio propio. Nos quedamos sin Banco de Santa Fe, que eso es vital. Hoy cualquier tipo de transacción que hagamos desde los ministerios para apoyar emprendedores, industrias, comercios, productores, tenemos que licitar. Banco Nación o privados. Entonces ya salís perdiendo de ahí. Sí, sí, totalmente. Que es un camino que se está empezando a tejer para ver si Santa Fe podemos volver a tener un banco. Y todo eso en lo económico sigue afectando. El primer trimestre con un 6,9 de inflación. Y no es bueno, porque todos veníamos pensando que los 2 primeros años, y aceptábamos, el gobierno nacional le iba a ser complicado bajar la inflación. Ahora nos preocupa porque a este camino de 2 puntos y pico por mes vamos a llegar otra vez a fin de año a pasar el 20%, sí, sí. no el 15% que tenía pactado tener el gobierno nacional. No, vamos a estar más cerca del 30 que del... Por eso, pero no es por echar culpas, No. sino es solicitarle al gobierno nacional que pueda arbitrar medidas que puedan beneficiar a los trabajadores, a los productores, a las industrias. Yo creo que ese es el camino. Y nosotros, como santafesinos, acompañamos, no ponemos palos en la rueda. Si no, el gobernador no hubiera firmado el pacto fiscal, estaríamos exigiendo la deuda que demasiado paciencia tuvimos. Llevamos de noviembre, hoy, 30 meses sin la respuesta, solamente un ofrecimiento. Claro. ¿Qué gobierno hubiera esperado 30 meses para cobrar 50.000 millones? ¿Sabés qué? A mí ¿sabés lo que más me preocupa de Argentina? Que en el ámbito internacional de los países latinoamericanos fue el que menos creció en las últimas 2 décadas. Cuando en realidad hace 30 años atrás éramos líderes en todo. Yo he cruzado el Amazonas cuando tenía 18 años y compraban las vacas de acá. ¿Entendés? Y en 30 años Brasil nos pasó recontra por encima. No Brasil. Pero vos te vas a Bolivia. Todos. Yo estuve, por ejemplo, en un congreso internacional la vez pasada. Me encuentro con una costarricense. Yo había ido a un congreso de cultura y desarrollo y ella venía de un congreso de cooperativismo. Y me dice, dice, qué raro, dice, ningún argentino en el Congreso Internacional de Cooperativas, dice, ustedes que son líderes. Bueno, y nos queda la vergüenza, ¿no? De la madre cooperativa. Sí, yo estoy uno está muy triste, como debemos estar todos los que vivimos en toda esta zona, con lo que ha pasado con la cooperativa madre Sancor. Son 80 años y un poquito más de historia, y la tristeza está en general de todos los que han pasado y los que han trabajado años para poder conformar justamente esa cooperativa. Yo sé que es muy difícil, es como te hablaba recién, no es una moneda hacer un nuevo banco, tener un nuevo banco de la provincia. Yo creo que no es imposible, y ojalá no sea imposible que la cooperativa pueda fortalecerse y empezar a comprar acciones nuevamente para que ese porcentaje vaya aumentando. Mira, te voy a decir lo que hablé con los amigos de la cooperativa 1, la famosa y fundadora. Nuestro espíritu está intacto, me dijeron. Dice, y uno de los problemas grandes que hubo en los últimos años, que en el directorio, dice, no se sentía olor a bosta. Claro. Omar, 1.000.000 de gracias por molestarte hasta Tacural y darme la oportunidad de tener esta charlita. No, bueno, gracias a vos, felicitarte por el espacio, por el lugar, que es muy cómodo.
agradecerte esta mesa de café, que es la única forma de poder expresarnos y hablar cara a cara de la realidad. Yo creo que si los argentinos decimos la verdad con respeto, podemos mejorar nuestra sociedad, pero hay mucho trabajo para hacer y no solamente desde nuestro sector, el político. Dependemos de la cohesión de las personas físicas, de las instituciones y de todo lo que es el sistema político. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Omar.